Saludos buscadores del misterio, diferentes avistamientos de seres extraños se han registrado en los océanos, ríos y lagos, criaturas realmente fabulosas y en algunos casos verdaderamente perturbadoras. Hoy en Maestros del Misterio, te presentamos el iceberg de monstruos marinos. En la parte superior del iceberg se mostrarán los casos más conocidos y conforme descendamos en los niveles del iceberg veremos seres más sorprendentes e inquietantes. Incluimos también en el presente iceberg criaturas asociadas a ríos y lagos, seres tan sorprendentes e imponentes como las criaturas marinas. Espero disfruten del video. Nivel 1. El ogopogo. Ogopogo es un críptido acuático en forma de serpiente de 15 metros de largo, que acecharía el lago Okanagan, en la Columbia Británica. Este ser fue visto por primera vez por colonos europeos al menos 80 años antes que Nessie. Los indígenas al momento de cruzar el lago tenían por costumbre sacrificar un animal pequeño y arrojar sus restos al agua, esto permitiría el paso seguro de los navegantes a través del lago. El primer avistamiento de la época moderna ocurrió en 1872 cuando una tal Susan Allison se encontró con una gran criatura con forma de serpiente que nadaba bajo el agua. Posteriormente en 1855, John McDougall, un misionero británico, declaró que un monstruo se comió 2 de sus caballos cuando intentaba cruzar el lago. Aunque han circulado algunas fotos de ogopogo, estas no son del todo claras y puede que no se trate más que de un tronco flotando. Juzguen ustedes mismos. El monstruo del lago Ness. En el lago Ness en Escocia, se ha registrado una especie de reptil acuático de cuello largo, similar a los antiguos plesiosaurios. El primer avistamiento moderno de la criatura se dio en 1933. Una pareja local dijo ver en las aguas del lago un gran animal nadando sobre la superficie. Tal afirmación llamó la atención de los noticieros londinenses. En 1934 Robert Wilson dio a conocer una imagen donde aparecía algo similar a una serpiente marina emergiendo de las aguas del lago. La foto dio la vuelta al mundo, la misma que están viendo en pantalla. Sin embargo, años después en 1994 los autores de la imagen confesaron el engaño, el objeto fotografiado no era de ningún reptil marino, sino más bien se trataba de un juguete con cabeza de serpiente marina. Actualmente, el monstruo del lago Ness sigue siendo uno de los críptidos más fascinantes, atrayendo a investigadores de todo el mundo esperando ver a este ser. Mokele-mbembe. Mokele-mbembe es el nombre dado a una gran criatura que habitaría la cuenca del río Congo. En el idioma lingala, Mokele-mbembe significa, el que detiene el flujo de los ríos. Los nativos mencionan que la criatura es más grande que un elefante, midiendo hasta 6 metros de alto y entre 5 a 10 metros de largo. El registro más antiguo de esta criatura data del año de 1776 cuando el misionero francés, Abbé Bonaventure, afirmó haberse encontrado con grandes pisadas en las playas de los ríos del Congo. Estas pisadas tenían garras por lo que se descartó que pertenezcan a un elefante. En el año 1909 el teniente Paul Gratz llegó al río Congo afirmando haber escuchado por parte de los nativos la existencia de una criatura que habitaba el lago. Las descripciones que registró Gratz hacían de este ser muy similar a un saurópodo. Estas descripciones se convirtieron en las más antiguas del siglo XX, sentando las bases para afirmar que esta criatura es similar a un dinosaurio acuático. El Caporosaurus. Esta criatura fue captada en la costa de la Columbia Británica, en Cadboro Bay, Canadá. El Cadborosaurus willis, o simplemente Caddy, ha sido descrita generalmente como un ser de cuerpo largo en forma de serpiente con aletas, destacando la presencia de una melena y cabeza similar al de un camello. El primer avistamiento de Caddy se dio en la década del 30 del siglo pasado, cuando un abogado y su esposa vieron al monstruo mientras viajaban en un yate. Describieron a Caddy como un ser reptiloide con cabeza de camello. En 1937 se tomó aparentemente una foto a Caddy y es la que se muestra en pantalla. En la foto se muestra lo que se encontró dentro de un cachalote, lo descubierto fue el cuerpo de un animal similar a una serpiente de 6 metros de largo, con la cola puntiaguda con una aleta y cabeza de caballo.
Lamentablemente no se supo más de este cuerpo recuperado, quedando en el misterio si en verdad era Cady o algún otro tipo de especie desconocida. El Kraken. El Kraken es una enorme y colosal criatura marina originaria de la mitología nórdica, la cual es descrita comúnmente como un pulpo o calamar gigante que sale de las profundidades de las aguas marinas. Esta criatura es hostil, por lo que ataca a barcos y devora a los marineros. La historia del Kraken posiblemente se originó del avistamiento de calamares gigantes reales, los cuales se estiman que pueden medir hasta 30 metros de largo, teniendo 8 brazos y 2 tentáculos. El nombre de Kraken suele relacionarse comúnmente con la especie de calamar gigante llamada Orchidothes dux, de la cual casi nada se sabe por las grandes profundidades en la que habita. Nivel 2. El Xianfusiyu. El Xianfusiyu, que puede traducirse como Padre Pez, es un ser que ha sido registrado en el antiguo texto chino llamado El Clásico de las Montañas y los Mares, donde se documenta una serie de especies de flora y fauna míticas de la China anterior a la dinastía Qin, esto a inicios del siglo III a.C. Según se dice en el texto mencionado, el Xianfusiyu habitó en el río Amarillo, y su cuerpo parece ser la unión de 2 animales. La cabeza de este ser se asemeja al de una carpa y el cuerpo corresponde al de un cerdo salvaje. Aquella persona que pueda comer la carne de este ser será curado de cualquier forma de vómito. Altamaha, serpiente marina de Georgia. Se dice que cerca de la desembocadura del río Old Temejou, en el sureste de Georgia, reside un monstruo marino que silba, llamado Altamaha. Este críptido tiene un cuerpo parecido al del esturión, con una cresta ósea en la parte superior, posee aletas delanteras más no patas traseras. La criatura nada como un delfín y tiene el hocico similar al de un cocodrilo, con ojos grandes y saltones. Los nativos de Georgia describieron a un monstruo gigante en forma de serpiente que silbaba y bramaba, midiendo entre 6 y 12 metros de largo. Uno de los primeros avistamientos de los colonos fue el 18 de abril de 1830. El testigo fue el capitán Delano de la goleta Ego, quien afirmó haber visto una criatura de gran tamaño frente a la isla de St. Simons. Según el testigo, la criatura medía unos 20 metros de largo, su cuerpo se asemejaba a la de un barril y su cabeza era similar al de un caimán. Hoy en día los avistamientos de Altamaha continúan. El delfín rinoceronte. En 1820, frente a la costa de las Islas Sandwich, cerca a la Antártida y Nueva Gales del Sur, Australia, los zoólogos y naturalistas Jean Renat y Joseph Paul Gaimard avistaron cerca de su barco una especie de delfín nunca antes registrada, a quien bautizaron como delfín rinoceronte. Esta especie medía casi 3 metros de largo y pesaría alrededor de 110 kilogramos. Este delfín se caracteriza por tener un cuerpo de color negro con manchas blancas, con 2 aletas dorsales en su cuerpo, otra aleta curva próxima a la cabeza y otra aleta en la espalda. Han surgido teorías para explicar estos avistamientos. Una de ellas nos dice que fue un delfín nadando junto a su cría, lo que daba la apariencia de una especie más grande. Otra teoría menciona que el delfín rinoceronte puede haber sido un delfín común, con una rémora anexada a su cabeza. La falta de nuevos avistamientos han hecho pensar que esta especie nunca existió o simplemente ya se ha extinguido. Cetus. El mítico y gran monstruo marino conocido como Cetus es una criatura enorme y muy hostil para el ser humano. Generalmente se le suele representar como una gran serpiente marina, aunque en otras ocasiones se le suele mencionar como si fuera una gran ballena. En los diferentes mitos y leyendas griegas se la describe como un ser terrible que los dioses enviaron a la humanidad como castigo y para hacer desastres en nuestro mundo. Cetus infunde el terror a los navegantes con sus grandes mandíbulas y músculos enormes, destruye barcos y siembra el pánico en pueblos costeros. Nivel 3. El Yemish. El Yemish es el nombre de una criatura registrada en la Patagonia, cerca al lago Colue, en Chile. El primer avistamiento de este ser fue realizado por el antropólogo argentino Florentino Ameghino,
esto en el año de 1897. Ameghino menciona lo siguiente: este animal es de hábitos nocturnos, y se dice que con su gran fuerza es capaz de capturar caballos con sus garras y sumergirlos hasta el fondo del agua. En base a la descripción de mis diferentes informantes, se define este ser con cabeza corta, con grandes caninos y no posee orejas, sus extremidades son muy cortas y para andar apoya la planta de sus pies. Con 4 en las traseras y con 3 dedos en las patas delanteras, cuenta con grandes y fuertes garras, su cola es larga, prensil y plana. Posteriormente, a mediados del siglo XX, Bernard Jubelmans describe al Yemish como una mezcla de nutria y jaguar, tan grande como un buey. El kappa está documentado en el folclore japonés, y se lo describe de aspecto humanoide, en su espalda lleva algo semejante a un caparazón de tortuga, con la peculiaridad que sus extremidades, tanto brazos y piernas son similares a las humanas. Respecto al rostro es parecida al del ser humano con la particularidad de estar provista de un pico. Incluso algunos investigadores han propuesto que podría tratarse de una especie de homínido acuático desconocido. Este ser ha sido avistado tanto en las costas del mar, lagos y ríos de Japón. Este ser puede atacar a las personas arrancándoles el alma. Para evitar esto, las personas pueden ofrecerle pepinos o alguna otra fruta acuosa. Este ser lleva en la cabeza una especie de orificio o muesca, que siempre debe contener agua. Si esta muesca está vacía y la persona no le ofrece alguna fuente de agua como puede ser alguna fruta, el kappa puede causar graves daños a la salud humana. El ningen. La palabra ningen significa humano en japonés, y hace referencia a una gran criatura que fue observada por diferentes pescadores del Pacífico y el Antártico. Se la describe como una criatura completamente albina de 30 a 90 metros de largo, con cabeza similar a las belugues, una especie de cetáceo. El cuerpo de la criatura posee extremidades similares al de los humanos, cuenta con grandes ojos, boca inmensa, cuerpo de ballena y cola de sirena. Aunque en otras versiones la criatura puede andar de forma bípeda, es decir, marcha sobre la superficie con sus 2 extremidades. Uno de los supuestos avistamientos más importantes se dio en un barco pesquero en aguas de Japón en 2008. La tripulación vio 2 ejemplares de ningen los cuales buscaban dar vuelta a la embarcación. Los pescadores tomaron algunas fotografías de las criaturas, las cuales fueron ofrecidas a una televisora japonesa. Sin embargo, el material habría sido confiscado por la policía de Japón. Colossal Claude. Se dice que Colossal Claude puede medir entre 5 a 12 metros de largo, el cuello de la criatura puede llegar a medir 2,5 metros, y habitaría el río Columbia en Estados Unidos. El cuerpo es redondo y de color canela, caracterizándose por su cabeza de serpiente, aunque en otros relatos esta puede ser en forma de caballo. Estas características le han valido que sea llamado caballito de mar gigante. El Colossal Claude fue registrado por primera vez en 1934 por un oficial del Columbia River Lightship. Lo describió como un animal de 12 metros con un cuello de más de 2 metros de largo. La mirada de la criatura parecía ser maligna y de aspecto muy atemorizante. Colossal Claude fue visto nuevamente en el año de 1937 por el barco pesquero Viv. El capitán Charles Graham menciona a este monstruo como una criatura larga, peluda, con una cabeza de caballo enorme, de más de 12 metros de largo. Con Reed, el milpies gigante. En la costa del Golfo de Tonkin, en el norte de Vietnam, durante los siglos XIX y XX se han reportado avistamientos de una criatura insectoide, conocida con Reed, que significa milpies. Según el libro de folclore vietnamita, Chichoay, el con Reed fue llamada el dragón marino de muchos pies y tenía la horrible práctica de atacar a los barcos de pesca, hundirlos y devorar a los marineros. Uno de los primeros avistamientos modernos de esta criatura viene de un joven de 18 años, que en 1921 se topó con el cuerpo de un ser similar al Kun Red. El joven dice, el cuerpo estaba en un estado muy avanzado de putrefacción. La cabeza había desaparecido, el cuerpo medía 18 metros de largo por 1 metro de ancho. El cuerpo de este animal estaba formado por varios segmentos sucesivos entre sí. Cada uno de estos segmentos medía unos 60 centímetros de largo y 1 metro de ancho. El hedor era tan fuerte que ni los animales se acercaban,
por lo que decidimos remolcar el cuerpo mar adentro y hundirlo. Nivel 4. Hombre rana de Lappland. Hombre rana de Lappland es un críptido del folclore de Ohio. Se trataría de una rana humanoide que tiene una altura aproximada de 1,20 metros. Este ser extraño fue visto por primera vez en mayo de 1955 por un hombre que conducía su auto en altas horas de la noche. El individuo salía de la localidad de Branch Hill cuando observó 3 figuras erguidas sobre sus patas traseras a lo largo del costado de la carretera. Cada uno de estos seres medían entre 1 metro y 1,20 metros de altura. El observador los describió con piel correosa y rostros de rana. El segundo avistamiento se dio en 1972 cuando el oficial de policía de Lappland, Ray Shockey, conducía por Riverside Drive, cerca al río Little, Miami, cuando un animal no identificado cruzó corriendo frente a su vehículo. El ser fue iluminado por las luces del auto. La criatura era de 1 metro de alto. Posteriormente se realizó un dibujo recreando este accidente, representación que a continuación se muestra. El Banjip. El Banjip, o Kiamprati, es una gran criatura mítica de los aborígenes del sureste de Australia, que según se cuenta vigila los pantanos, pozos de agua, arroyos y lechos de ríos. El Banjip, que en lenguaje nativo significa demonio, y entre sus principales características destacan la presencia de cola de caballo, colmillos de morsa, aletas y cuerno, y color de piel oscuro. Existen muchas descripciones diferentes de este ser. Por ejemplo, un granjero mencionó que la criatura era de color marrón, con cabeza de canguro, cuello de cisne, tan grande como un buey. Algunos criptozoólogos han planteado que el verdadero origen del Banjip viene de antiguos avistamientos de una especie extinta llamada Diprotodon. Algunos de estos animales habrían sobrevivido a la extinción hasta que fueron avistados por los humanos modernos, creando la leyenda del Banjip. La Belue o la peluda. La Belue, la peluda en francés, era un antiguo monstruo que aterrorizaba los alrededores de río Uisne, en Francia. El tamaño de esta criatura era similar al de un toro, y tenía cabeza de serpiente. Su cuerpo se caracterizaba por estar cubierto de pelaje de color verde. Además se decía que poseía aguijones en su cola, cuya picadura era mortal para el hombre. El origen de esta criatura viene del diluvio bíblico. Noé decidió dejar afuera del arca a la Belue, la peluda, porque era un ser muy peligroso y agresivo para los demás animales, ya que cuando se enojaba exhalaba fuego y escupía un ácido mortal a sus enemigos. Por lo que Noé engañó a la peluda diciéndole que zarparía al atardecer, pero al final Noé zarpó al amanecer. La criatura prometió vengarse de los humanos por haberla abandonado. Se dice que durante la Edad Media atacó granjas y pueblos. Cuando atrapó a una doncella, el joven novio consiguió una espada especial con una hoja muy ancha y ligera. El joven se enfrentó a la bestia y cortó con la espada la cola de la peluda, su único lugar vulnerable. El monstruo murió y su muerte fue festejada con tambores y danzas. La criatura del U-28. Durante la Primera Guerra Mundial un barco británico navegaba cerca de Irlanda. El barco era el Iberian, pero fue detectado por un submarino alemán, el U-28, quien lanzó 2 torpedos que hicieron que el Iberian se hundiera. 30 segundos después que el barco se hundió, se presentó una fuerte explosión, esto quizás por las calderas del barco a vapor hundido. Sin embargo, esta explosión lanzó a la superficie a una gran criatura marina. El capitán del submarino U-28 era George von Forstner, quien describió a la criatura de la siguiente manera: era semejante a un cocodrilo de unos 20 metros de largo, presentaba 4 extremidades parecidas a grandes patas o aletas, poseía una cola puntiaguda y larga, con una gran cabeza también puntiaguda. Von Forstner termina diciendo que el monstruo estaba herido y muriendo a consecuencia de la explosión, flotando boca arriba pocos segundos antes de hundirse por completo. Los especialistas al analizar este caso piensan que el U-28 se topó con algún tipo de serpiente de mar o cocodrilo prehistórico.
Espero que este iceberg haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y darle me gusta al video para seguir haciendo este tipo de contenido. Saludos y hasta el próximo video de Maestros del Misterio.